costado izquierdo, como extremo izquierdo, y ahí saldría Fernando Nava, ¿no es cierto? Y entonces el tridente detrás del delantero boliviano sería conformado de la siguiente manera, con terceros, con, por supuesto, por el lado derecho, y por el lado izquierdo, Ramiro Vaca. Y ahí estaría Juan Godoy o Enzo Montero. Son variantes que seguramente las va a confirmar el técnico del equipo boliviano, el señor Oscar Villegas, minutos antes del compromiso. Nosotros estaremos con el trabajo a partir de las 4 de la tarde con todo el equipo de los dueños de la pelota a través de Radio La Cruz del Sur 95.2 frecuencia modulada y todas las casas radiales en el país. Por cierto, hay gran expectativa por este encuentro, ¿no es cierto? Todo el mundo habla más allá de lo que está aconteciendo en la ciudad de La Paz y los bloqueos, etcétera, etcétera. Todo el mundo habla de este compromiso. El sueño es latente de llegar a una Copa del Mundo. Aquí está Luis Hacking, otro de los jugadores que salió a la conferencia de prensa. Es normal que en estas horas haya, digamos, esa desesperación, esa ansiedad por llegar al horario del compromiso. El defensor, el capitán del equipo boliviano, Luis Hacking. Primero que nada, somos seres humanos y obviamente es inevitable quizás sentir eso, pero nosotros tratamos de utilizarla a nuestro favor. Sabemos que hay mucha expectativa también. Somos responsables y somos conscientes de la ilusión que hemos generado, de esa ilusión que tiene nuestro pueblo de una clasificación al Mundial. Así que nada, principalmente estamos disfrutando este momento porque sabemos que hace mucho tiempo nuestra selección no está en una situación así y el país tampoco está tan expectante. Así que eso es importante para el grupo, tratar de disfrutar, y estoy seguro que desde el disfrute van a llegar cosas positivas. Nosotros venimos haciendo un gran trabajo, tenemos un gran grupo de jugadores, más allá de grandes profesionales, tenemos un gran grupo de seres humanos, que eso es lo que a nosotros nos ha marcado una línea y tratamos de seguirla siempre. A partir de eso somos conscientes igual de que siguiendo nuestra línea y toda la línea que hemos seguido este proceso, tenemos muchas posibilidades de poder conseguir nuestro objetivo. Así que nada, estamos tranquilos, estamos disfrutando, como le decía a tu colega también, viviendo un sueño que te aseguro que la última vez que Bolivia había vivido esto, muchos de nosotros no habíamos nacido. Entonces estamos disfrutando, tenemos la gran ilusión de darle esa felicidad a nuestro país con la clasificación al Mundial, y Dios mediante todo va a salir. La palabra del capitán del equipo boliviano, Luis Hacking, que como lo han escuchado está con mucha predisposición, como está el grupo, ¿no es cierto? El deseo de lograr la clasificación y regalarle a todo el país la posibilidad de disfrutar una Copa del Mundo. La forma como se va a definir el partido, si al cabo de los 90 minutos el partido está igualado, habrá un alargue de 2 tiempos, cada tiempo de 15 minutos, y si al cabo de estos 30 minutos de alargue hay empate, entonces se irán a los penales. Seguramente que Oscar Villegas también tomó las previsiones, practicó esto de los penales, ¿no es cierto? Para, en todo caso, no desperdiciar la posibilidad, si es que se diera aquella instancia, para llegar a la Copa del Mundo. Claro que primero hay que ganarle a Surinam y luego pensar en Irak. El próximo 31 a las 10 de la noche será ese compromiso. Esperemos que Irak sea rival de Bolivia, que Bolivia logre la clasificación. Hoy también se juega el otro partido entre Jamaica y Nueva Caledonia a las 23 horas por la otra llave, ¿no es cierto? Congo está aguardando al ganador de ese compromiso entre Jamaica y Nueva Caledonia para meterse en el grupo K, que ya está designado, con Colombia, Portugal y Uzbekistán. Nosotros jugamos contra Surinam a las 18 horas para jugar luego el partido contra Irak, y el ganador de esa finalísima irá al grupo I para jugar contra Francia, Noruega y Senegal la Copa del Mundo. Y en Europa hay varios candidatos que definitivamente también van a tratar de meterse en el Mundial de Fútbol. Son 22 países que en esta jornada van a buscar la clasificación. Solamente hay 6 cupos libres. Por la ruta A, Italia enfrentará a Irlanda y Gales a Bosnia. Los ganadores irán a una final para meterse en el grupo B. Por la ruta B, Ucrania enfrentará a Suecia y Polonia a Albania. Los ganadores jugarán una final para meterse en el grupo F. Por el grupo o en la ruta C, Turquía jugará contra Rumanía, Eslovaquia con Kosovo. Los ganadores jugarán una final y el vencedor se meterá en el grupo D con Australia, Paraguay y Estados Unidos. Y por la ruta D se enfrentarán Dinamarca, Macedonia, y en el otro partido República Checa enfrentará a República de Irlanda. Los ganadores juegan una final para meterse al grupo A del Mundial de Fútbol, que ya tiene a México, Corea del Sur,
y a Sudáfrica. Son los equipos que se han clasificado y que ya han sido sorteados en el grupo A. También hay partidos amistosos el día de hoy porque juega Brasil contra Francia a las 16 horas ese compromiso. Partido de preparación de estos seleccionados con miras a la Copa del Mundo, y Colombia jugará frente a Croacia a las 19:30. Habrá un otro partido que creo que ha sido postergado entre Qatar y Serbia, pero lo que nos llamará la atención, el choque entre Brasil y Francia, un partido no menos interesante de preparación con miras al Mundial 2026. Así hemos comenzado la presente edición de Los Dueños de la Pelota. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Aguárdenos, tenemos mucho más. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Bolivia entera late al mismo ritmo. Llegó el momento. El partido que puede cambiar nuestra historia. 90 minutos que valen décadas de espera, de sueños, de lágrimas y de esperanza. Porque rojo es mi corazón. Este jueves 26 desde las 4 de la tarde no es un partido más, es Bolivia versus Surinam. Desde Monterrey y lo vivimos juntos. Por la Cruz del Sur Radio, con la previa, el relato y la emoción inigualable de los dueños de la pelota. Hoy no solo juega la verde, jugamos todos. Vamos a ganar. Siente, grita, vibra, porque Bolivia está más cerca que nunca de la Copa del Mundo. Vamos a ganar. No escuché la campana, porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Porelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Los dueños de la pelota. Por Radio La Cruz del Sur. 95.2 FM. Los dueños de la pelota. La Cruz del Sur. Continuamos con los dueños de la pelota y estamos con Álvaro Andrés Funes, que sorteó esto de los bloqueos y que ya está acá en la radio, en la Cruz del Sur, 95.2 frecuencia modulada. Neto, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pedro Alberto Funes? Amable audiencia de los dueños de la pelota. El placer de estar para todos ustedes a esta hora de la mañana, con, sí, ciertos bloqueos acá en la ciudad de La Paz, lamentablemente, por ese tema de la gasolina. Es comprensible la molestia que tiene mucho sector del transporte, no solamente privado, sino también público, Alberto. Así que bueno, un cordial saludo para todos ellos que también están en sintonía de los dueños de la pelota. Con algunos pude conversar y les decía, ¿y qué van a hacer en el momento del partido? Televisores en la calle. No, nos van a escuchar a los dueños de la pelota. Obviamente porque no van a poder estar en sus casas, a menos que haya alguna palabra del gobierno hoy en la mañana, Alberto,
esto podría durar hasta el mediodía. Exactamente. Caso contrario, nos van a estar escuchando y por la radio vivir como se vivió en 1993, Alberto. No todo el mundo tenía la posibilidad de poder observar ese partido, así que bueno, van a estar con nosotros bien pegaditos. Exactamente, nosotros arrancamos a las 4 de la tarde con todo el equipo de los dueños de la pelota. A las 18 el compromiso y cerca de las 20 horas sabremos si hemos ganado o no ese compromiso. Tenemos que ganar. Tenemos Tenemos que lograr la victoria. Hay mucha expectativa. Ayer el banderazo y por supuesto el aliento de mucha gente en las afueras del hotel donde está concentrado el equipo boliviano. En el Hotel Marriott, precisamente, que se encuentra en Monterrey, en pleno centro de Monterrey, gran cantidad de hinchas. Más de 200 hinchas que se dieron cita. No fue como el banderazo que teníamos acá en el Hotel Ritz, en la Plaza Isabel la Católica. No, este realmente se hizo sentir. Claro, mucha gente que vive en México, mucha gente que vive en Monterrey y la gente que viajó desde Bolivia, ¿no es cierto? Desde La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y que ya ahí está cerquita alentando al equipo boliviano. Por eso todo eso tonifica al grupo de Oscar Villegas, que salió en un momento del banderazo y dijo gracias por estar aquí, gracias, y nuestro compromiso es luchar hasta el final para lograr el objetivo. Y conversó no solamente con los hinchas, Alberto, conversó con los medios de comunicación, salieron los jugadores, comenzaron a firmar autógrafos, muchos hinchas, muchos residentes bolivianos que están obviamente en Estados Unidos, no les queda nada, pues les queda re cerquita, Alberto, ir a México que volver al país, y obviamente también hicieron sentir ese calor. Al mejor estilo, como cuando se hace banderazos para la selección argentina, que Messi, no, hoy todo el mundo lo estaba buscando a Ramiro Vaca, hoy todo el mundo, anoche lo estaban buscando a Miguel Terceros, y le hicieron sentir precisamente ese calor, Pedro Alberto Ponce. Esta mañana muy tempranito sintonicé ESPN. ¿Y qué tal? Y hablaban de Bolivia, y el título era La Fiesta Boliviana. Qué bueno, y mostraban, ¿no es cierto?, este banderazo y por supuesto valoraban lo de Miguel Terceros. Ya ha trascendido lo de Miguel Terceros a nivel internacional y los de ESPN decían, su gran figura Miguel Terceros, que tratará de hacer la diferencia en el partido de esta noche. Por cierto, también difundieron las palabras de Oscar Villegas, el técnico de la selección boliviana, y lo vamos a escuchar, dice que le están poniendo de todo para lograr el objetivo. Las ganas están absolutamente, el deseo, el corazón que estamos poniendo en esta instancia, en este momento es el máximo, es el que queremos realmente demostrar en la cancha con alegría, disfrutando este momento. Es lo que hemos hecho todo este tiempo, tratar de que este plantel joven con sus líderes, con todo lo que hemos conseguido, disfruten como algo increíble que lo han conseguido y que todavía viene más y que hay un plantel que puede lograr muchísimo más. Muy bien, Oscar Villegas, que también está entusiasmado porque sabe que ha hecho un trabajo prolijo, que ha hecho un trabajo sacrificado, ¿no es cierto?, desde la programación de esos detalles que son muy importantes. Yo veía las siluetas ayer en el entrenamiento, todo eso lo llevaron desde La Paz, Neto, para que el equipo esté completito en cuanto a la indumentaria para poder trabajar de la mejor manera. Por eso decíamos cuando partía la selección boliviana de fútbol, ¿hace cuánto tiempo, Alberto? Ya está más de 2 semanas ya trabajando, ¿no? Entonces decíamos, ¿cuántas toneladas llevó la gente de utilería? Un montón, ¿no? 2 toneladas. 2 toneladas. Entonces todo eso obviamente se ha ido detallando. Y no por nada, no te olvides que previo a esta concentración, Alberto, es el propio Oscar Villegas que va a diferentes lugares en México para decir, no, acá nos vamos a instalar. Este va a ser nuestro cuartel donde vamos a trabajar a puertas cerradas, sin que la prensa, sin que nadie pueda observarnos, y después recién trasladarse hasta el Hotel Marriott. Exactamente, esta mañana la escuchaba María Esther aquí en Radio La Cruz del Sur 95.2 y mucha gente se comunicaba con ella y daba su pálpito. Vamos a seguir haciéndolo, ¿te parece, María Esther? Habilitar la línea telefónica o el medio en el que estaba recibiendo esos pálpitos de la afición boliviana para que se comuniquen con la radio. ¿Cuál es la hermenéutica? María Esther, te escuchamos. Que manden audio 680-47-27-5. Nuevamente, por favor, 680 47-27-5. Muy 47-27-5. Que nos envíen audios y vamos a difundir, ¿no es cierto? Porque es una manera de, en la distancia, enviar ondas positivas al equipo nacional. Porque es lo que queremos todo el mundo, ¿no? Estaba viendo y me daba cuenta, Alberto, por ejemplo, ¿cuántos años tiene Luis Hacking? 27. 29 años. Va para los 28. Bueno, Luis Hacking, al igual que la gran cantidad de los jugadores que hoy están a punto de conseguir algo importante para el país,
no habían nacido en la clasificación de 1994. Claro, exactamente. Se lo contaron sus papás, te das cuenta. Entonces, muchos no vibraron, no tuvieron esa posibilidad de lo que tú sentiste en el 93. Hacking nació el 97. Mira, Alberto, mira tú. Tiene 28 años, ¿no es cierto? 97. Entonces, el 97 ya habían transcurrido como 4 años del Mundial 94. Ni siquiera, Alberto, el 97 pudo ver la gran final de la Copa América. Porque era un bebé. Claro, el 15 de noviembre, no había nacido. No había nacido entonces, ¿te das cuenta? Y entonces hoy están motivados, ¿no es cierto?, para hacer su propia historia, su propia fiesta, su propia realidad. Esperemos que a este grupo de jóvenes que le han puesto todo lo que había que ponerle, por eso están en el repechaje, les vaya muy bien, ¿no es cierto? Y a partir de aquello, por supuesto, logremos la clasificación. Aquí está Oscar Villegas, él dice, no hay razón para meterles más presión a los chicos. Claro, no, porque nada, de por sí ya están presionados. Sí. Y si queremos decirles, bueno, tienen que entrar con todo y... No, yo creo que el equipo ya sabe lo que tiene que hacer y por eso Oscar Villegas dice, no hay por qué meterles más presión. En realidad, si ustedes recuerdan, enfrentar a Brasil era el partido de nuestra vida, porque si no se acababa todo ahí. Y lo hemos hecho bien, hemos vencido a un rival muy difícil y yo creo que estamos un poquito más acostumbrados a esa instancia. Nosotros no necesariamente decimos que es de la vida, pero sí la gente lo considera así y lo que quiero que mis jugadores es que disfruten de estar acá, disfruten de estar en un partido que no se juega hace muchísimos años, hace 30 y tantos años, así que más carga de la necesaria creo que no hace falta. Es un lindo partido, es un partido para ganarlo, por supuesto, a partir de eso, de disfrutar, de ser felices y de que estos jóvenes sientan el apoyo de su país y se puedan desarrollar dentro de la cancha con tranquilidad. Muy bien, ahí estaba la opinión de Oscar Villegas, quiere tranquilidad en el grupo. Y con esa tranquilidad, por supuesto, encarar un partido que no va a ser sencillo. Hay que decirlo, ¿no es cierto? Surinam tiene lo suyo, no en vano también está jugando el repechaje, no en vano ha dejado a grandes favoritos en Centroamérica y tiene jugadores, como ya lo hemos venido hablando permanentemente, del fútbol europeo. Tal vez su déficit no haber trabajado el tiempo suficiente, pero igual, creo que el plantel de Surinam merece todo el respeto del mundo. Exactamente, Pedro Alberto Funes. Nosotros, Alberto, como tenemos ya una idea de juego, no tendremos por qué ponernos nerviosos y tampoco creo que tú hoy podamos nosotros relatar y transmitir un partido vistoso. Los primeros minutos, te lo aseguro, van a ser de estudio para ambas selecciones. Y con mucha destrucción, porque Bolivia, por ejemplo, no va a querer que Surinam agarre la pelota. Y en esa disputa, y seguramente ellos también van a trabajar en ese sentido, y en esa disputa seguramente hasta la pelota va a ser maltratada, yo me imagino, Neto, ¿no es cierto? Y entonces lo que tú dices, van a haber pocas posibilidades de gol. Sí, yo la verdad que entiendo lo mismo. No creo que podamos ver a una selección boliviana de fútbol, por ejemplo, que desde el momento inicial comience a tener la idea de ir a proponer fútbol y llegar constantemente sobre la portería. No los conocemos a los Suri Boys. Entonces vamos a tratar de analizarlos y ellos tampoco se conocen, ni ellos se conocen, Alberto. ¿Cómo los calificaste? ¿Me reiteras? ¿A los Suri Boys? Suri Boys, mira, sí. Buen calificativo, ¿no? Bueno, hace 6 meses y 17 días lográbamos la clasificación a este repechaje, en un momento especial, porque le estábamos ganando 1-0 a Brasil, pendientes de lo que estaba haciendo Venezuela en otro partido, y un gol de Brasil nos dejaba fuera, pero la selección aguantó, los de Brasil querían el empate por lo menos para no perder el encuentro, y así se relataba, así se narraba esos minutos finales de la clasificación de Bolivia a este repechaje. Tiro libre para Bolivia, Sabaratina, viviendo y está Miguel, pegó al arco. El complemento de Marquinhos ahora, cuidado con ese contraataque, le va a quedar a Joaquín y aquí está con el balón, busca Gabriel Villamil, la va a tocar hacia atrás, va Villamil, lo marca Lucas Paquetá, Villamil para el centro, el Alisson Becker, enorme, Dios, qué volada, mochón, tremenda tajada de Alisson Becker demostrando cuidado. Ahora Lucas Paquetá, balón en el área, aquí está Rafinha, centro al medio, a Cuellar, rechaza y saca esa pelota, respira el público boliviano, un gol de Brasil, vuelve a meter a Venezuela en el repechaje, por ahora Bolivia en el repechaje. Señoras y señores, 43 minutos
tiempo. Venezuela esperando un gol de Brasil para meterse nuevamente Rafinha. ¡Oh! Al medio Carlos Lampe. Carlos Lampe le quedan segundos, señoras y señores, al partido. 49:30. Bolivia 1, Brasil 0. Bolivia metiéndose al repechaje con gol de Miguelito Terceros y con el aliento de toda su gente, soñando en el Mundial. Después de 31 años, Bolivia busca meterse en el Mundial. Lucas Paquetá maneja la pelota, Marquinhos lanza el balón, cuidado que va Estevao, centro. Carlos Lampe que se empieza a convertirse en figura del final. Tiempo cumplido, va a pedir la pelota, caen de rodillas, señoras y señores. Se acabó el partido del Alto. Ha ganado Bolivia por 1-0 Brasil y se mete en el repechaje como séptimo de esta eliminatoria. Bolivia en el repechaje, señoras y señores. Fiesta y La Paz en Cochabamba, en Sucre, en Tarija, en Uyuni, en todo el pueblo boliviano. En la clasificación histórica en el Alto, tan cerca del cielo, Bolivia consigue meter el repechaje. Y grande Bolivia, ya está en el repechaje. Muy bien, tan cerca del cielo después de esa magnífica victoria del equipo boliviano sobre Brasil 1-0 y claro, fueron momentos emotivos y ahora han transcurrido 6 meses y 17 días y tenemos que jugar este partido para meternos en el grupo I de la Copa del Mundo, para jugar contra Francia, contra Noruega y contra Senegal. Primero hay que ganarle a Surinam y luego pensar en Irak. Momento de la pausa, son las 9:29. Que sea con locura. Vamos Bolivia, vamos mi selección. Para alentarte aquí sobra pulmón. Vamos Bolivia, vamos mi selección. Para alentarte es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Ya basta de sufrir con conexiones lentas. Conéctate con Sirio Telecomunicaciones. Te ofrecemos planes de internet con velocidad real, estabilidad y precios accesibles. Perfecto para estudiar, trabajar y navegar sin interrupciones. Estamos en Miraflores, esquina Guatemala, edificio Besarios, número 1180. O llámanos al 720-97-769, 720-09-793 o entra a www.sirio.com.bo y conoce todos nuestros planes. Sirio Telecomunicaciones, Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Surinam es el primer desafío, Irak la última frontera, pero entre ambos puntos hay un país entero que ha vuelto a creer. La Verde no solo corre por un cupo, corre para devolverle a su gente la alegría que marcó nuestra historia. La Aduana Nacional acompaña este sentimiento, celebrando cada gol como un triunfo de nuestra identidad. Aduana Nacional, avanzando con Bolivia hacia el Mundial. Ya no más tranca. Bolivia avanza. Aduana Nacional. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular.
En Energym Megacenter disfruta de más de sauna, invita a un amigo y si se inscribe, te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Los dueños de la pelota. Ayer las dos selecciones completaron su trabajo con miras al partido de este día 26 de marzo a las 18 horas. Primero trabajó en el mismo escenario la gente de Surinam y luego lo hizo el equipo boliviano, ¿no es cierto? Y ahí la posibilidad de dialogar con los bolivianos, pero también con quienes son parte de la selección de Surinam. Exactamente, porque habló el exfutbolista y ahora entrenador de la selección de Surinam, Genten Cate, a quien escuchamos hablando precisamente de la selección boliviana de fútbol. Nos tenemos mucha confianza, sí, porque tenemos un equipo muy bueno. ¿Qué sabe de Bolivia? Todo, casi todo. Tiene un equipo muy fuerte, con jugadores individuales muy, muy buenos y además ellos han jugado tantos partidos desde diciembre hasta ahora con un equipo y nosotros no tenemos este avantaje porque la competición en Europa está usando. ¿Cómo es una desventaja para ustedes? Claro, es una desventaja. Cuando estás con tu equipo varios días para entrenar, esto es mucho mejor que 1 día y medio que yo tengo para preparar el equipo. Pero nosotros estamos aquí con mucha confianza porque tenemos un equipo muy bueno, con jugadores buenos, con mucho respeto por el oponente, pero vamos a ver. ¿Cómo llega Surinam? Bien, pero con poca preparación, porque los jugadores entran el domingo, el lunes y el martes. En un par de jugadores están entrenando 2 veces y otras solo 1. ¿Qué cuidar de Bolivia? Tienen un equipo muy fuerte, equipazo, con centrocampistas muy, muy buenos que van mucho adelante y con dos, 3 atacantes muy, muy buenos. Es un equipo muy bueno. Muy bien, afortunadamente habla español, ¿no es cierto? El técnico del equipo de Surinam, y así pudimos escuchar a ver qué criterios maneja antes del compromiso. Sí, lo cierto es que lo entrevistaron medios también mexicanos. Hay una gran cantidad de medios mexicanos que están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en este compromiso, y lo que tú bien mencionabas, Alberto, sabe castellano. Los jugadores no saben castellano, muchos de ellos. Habló, sin embargo, Avena, el marcador central. Tuvimos que apelar a nuestro traductor José Bueso para escuchar las expresiones de Avena. They ask, what do you know about Bolivia? ¿Qué sabes de Bolivia? Que Bolivia juega muy bien de local, que sacó buenos resultados, pero ahora están en México, en Monterrey, y van a ver qué es lo que pasa. ¿Es Bolivia favorita mañana? Pregúntenme si Surinam es favorita. ¿No han visto a Bolivia por Zoom? Sabemos que ha sido así. En fútbol, everyone has a specialty. En fútbol todos tienen sus especialidades, pero que en este tipo de partidos es más que especialidad, es corazón, es alma, así que va más allá de la especialidad. ¿No han visto a Bolivia por Zoom? Sé que su técnico les ha pasado algunos detalles. ¿Qué jugadores bolivianos le han impresionado? The right winger is a very good player. Que el ala derecha de Bolivia es muy bueno, que tiene muy buena pegada, pero colectivamente Bolivia es muy buen equipo. Yeah, really, heads down for them what they are showing. Desde tu punto de vista, ¿qué seleccionado debe llevar más presión, Bolivia o Surinam, para este partido? Ambos equipos tienen presión porque ambos están jugando algo histórico, que ambos tienen que sentir esa presión que por lo que están jugando. Tienen nuevos compañeros. ¿Cuántos entrenamientos han tenido con el equipo completo? We had like 3 trainings with the food. Recién 3 entrenamientos, pero que este equipo no es de ahora, es un equipo que ya se conoce más de año y medio, entonces saben cómo juegan. Muy bien, le agradecemos a José Bueso y esta traducción. La gente de Surinam tiene conocimiento de lo que es Bolivia. Neto, hablaban de Miguel Terceros, ¿no es cierto? El lateral derecho, dicen, es muy bueno y tiene buena pegada. Todo el mundo está hablando de Miguel Terceros, Alberto. Sí, señor. Lo conocen muy bien, lo han seguido, porque
Esa es la ventaja que tiene Miguel Terceros a otro de nuestros legionarios. Por ejemplo, lo de Monteiro, está en Letonia. ¿Quién ve el fútbol? Claro, jugar en Santos no es jugar en cualquier equipo y por eso se habla de este buen jugador. Estamos en comunicación con Monterrey, México. Ahí se encuentra nuestro buen amigo Denis Sánchez, que formó parte del banderazo anoche ahí en las afueras del hotel donde está concentrado el equipo boliviano. Querido Denis, te saluda Alberto Funes, los dueños de la pelota. Muy buenos días. Buenos días a toda la gente, a los dueños de la pelota y bueno, como tú puedes percibir, tenemos la voz rota, hemos estado cantando, hemos estado alentando, hemos ido al banderazo, hemos ido a las previas y estamos participando de todo lo que tiene que ser esto para alentar a nuestra querida selección boliviana. Gran cantidad de bolivianos, ¿no es cierto?, entre quienes viven allá en México y también quienes viajaron desde nuestro país. Así es, querido Alberto, hemos conocido gente de Atlanta, hemos conocido gente de Canadá, hemos conocido gente de Santa Cruz, hemos conocido gente de La Paz, hay gente de España, hay gente de todo lado del mundo que apoya a la Verde. Querido Denis, te escuchamos obviamente, el festejo obviamente debe ser hasta altas horas de esta mañana, pero por lo que pude observar en cuanto a imágenes se refiere, eran más de 200 personas, es decir, creo que este banderazo nunca antes se lo había hecho ni siquiera acá en nuestro país y fue algo tan grande que cadenas internacionales tuvieron que replicar precisamente lo que tú sentiste anoche. Así es, hermano, yo calculo que hemos sido unas 1000 personas, alrededor de 1000 personas. Había mucha gente, había personas públicas, había youtubers, había tiktokers, había mucha gente que llegó a alentar a la Verde y bueno, al final nuestro técnico dio unas palabras, ellos se sentían muy emotivos y hicimos lo que teníamos que hacer sentir que la Verde está presente. Exactamente, ¿a qué hora se van a la cancha? Sé que estás con toda la familia, ¿no es cierto? Ya seguramente muy nerviosos para comer algo y directamente irse a la cancha esta tarde. Bueno, estamos acá con el uso horario 2 horas antes, entonces el partido acá son a las 4 de la tarde, allá en Bolivia serán a las 6 y nos vamos a encontrar a las 12 del mediodía. Vamos a comer algo, supongo que vamos a calentar la voz y desde ese momento no vamos a parar. Muy bien, Denis, a cuidar la garganta, sé que es necesario, hermano, ¿no es cierto? Hay que alentar esta tarde-noche. Así es, hermano, nosotros ya tenemos experiencia con eso porque siempre alentamos el Stronger con la gloriosa Ultra Azul, con la banda de la tapa y bueno, es así, a romper la voz, ¿no? Como se dice. Exactamente, afortunadamente la emisora tiene un gran alcance y llega a muchas regiones. Sé que Renato es muy querendón de una población boliviana. En todo caso, todo el país está, ¿no es cierto?, con el equipo boliviano, así que pueden mandar saludos a aquella población, nacional. Mi querido Denis. Bueno, nosotros los Sánchez venimos de Larecaja, de Tacacoma, de Sorata más allá. Saludos a toda la gente de Tacacoma, a todos los estudiantes. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Equipo, hoy día todos Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Vamos Bolivia, vamos Denis. Gracias por el contacto y hasta cualquier momento, Denis. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Muy bien, ahí estaba Denis Sánchez directamente desde Monterrey, aguardando el horario del compromiso para ellos al mediodía. En este momento 7:30 de la mañana allá en México. Sí, muy temprano, Alberto, dijiste madrugada. Mira, y estamos con la misma camiseta con Denis, ¿eh? Porque claro, es la camiseta oficial, la última camiseta que salió por parte de la Federación Boliviana de Fútbol y que todo el mundo está con la camiseta verde. Yo veía en la calle mucha gente que está caminando, Alberto, que trata de subirse incluso al teleférico. Todos a su estilo están con una camiseta de la Selección Boliviana de Fútbol y eso es lo que contagia precisamente este gran día. Exactamente, las ondas positivas que hay que enviarles a los chicos que han trabajado muy bien, que han tenido un crecimiento notorio. Decíamos hace 6 meses
y 17 días que lográbamos esta clasificación. Y en ese tiempo ha habido, digamos, gente, es decir, jugadores que se han ido al exterior, el caso de Medina, el caso de Paniagua, que ya están jugando en el fútbol grande, y eso es bueno porque el grupo como tal ha tenido un gran crecimiento. Boris Esbar nos escribe precisamente la página Dueños de la Pelota Bolivia, estamos en el Facebook Live, y dice: hola Neto, Alberto, no hay excusa si perdemos, Surinam el menos presionado para ganar, saludos los de la mañana, no, eso hoy Boris, los de la mañana estamos comentando un triunfo de la Verde, dice, tiene razón, la selección jugará como local en México, y toda Latinoamérica está apoyando a la Verde, insisto que está prohibido perder y tienen la presión de ganar. Claro, Bolivia tiene que jugar haciendo lo suyo. Bolivia juega muy bien, yo me quedo con los últimos minutos frente a Trinidad y Tobago, taquitos, asociándose, tocando de primera, por supuesto mostrándole al mundo entero que puede hacer un fútbol exquisito, y si se repite en ese accionar, señores, vamos a recibir, por supuesto, el respaldo de toda Sudamérica, y naturalmente ese respaldo también va a influir para que logremos la clasificación. Rosario Ortega nos escribe: Querido, un saludo. TikTok dice: hoy gana Bolivia, dice. Aduana Nacional. Hoy se gana como sea, dice Boris Vargas. Ahí la gente es una frontera controlada. Después hay alguna gente, Alberto, que Aduana Nacional. Si hoy pierden los troncos, nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Hay de todo, ¿no? Y está bien. Aduana Nacional. Los escépticos también son parte de este aliento, y hay que tomarlos en cuenta porque eso es el fútbol, ¿no? Yo creo que en todo caso la mayoría se ha identificado con la selección nacional y quiere una victoria esta tarde-noche frente a Surinam. Son las 9:43, 17 minutos para las 10. Tenemos algunos minutos más que los vamos a aprovechar de la mejor manera. Vamos a la pausa y luego tenemos mucho más. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Este jueves 26 nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Es el primer desafío. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Como un triunfo de nuestra mejor defensa es una frontera controlada.
Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Avanzando con Bolivia. Nuestra hacia mejor el Mundial. defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. En Obraje, calle Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Esperemos que la selección boliviana hoy tenga mucho temple. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Hoy Mundial. no se tiene que hablar de táctica ni analizar el partido. Hoy Nuestra mejor simplemente hay que defensa apoyar, dice la es una gente de la frontera selección controlada. Sí, la táctica es Vamos bien por el importante, Mundial. la estrategia, Aduana ¿no es cierto? Nacional. Todo lo que se trabaja en la semana, Nuestra pero si no hay mejor temple, defensa si no hay es una convicción, frontera nada de eso controlada. funciona. Vamos Por eso por hablo el yo Mundial. de que el equipo Aduana tiene que Nacional. tener ese argumento como Nuestra lo mejor tenían defensa varios jugadores es una en su momento, frontera Carlos controlada. Fernando Borja, Vamos por el Mundial. el propio Luis Aduana Héctor Nacional. Cristaldo, que a propósito hoy aparece Nuestra mejor en un defensa sorbito es de una frontera inmortalidad. controlada. Qué manera Vamos de jugar por el Mundial. de Luis Héctor Aduana Cristaldo. Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Cristaldo, mundialista Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Mundiales de la FIFA y a lograr Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. De 1986. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. 1997. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Campeonatos nacionales. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. El fútbol del boliviano. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Todos los sectores. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Volante de contención. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. A los 15 años llegó a Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. De la temporada 2003. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. ¿No es cierto? De Hay nuestra de todo, audiencia. hay de todo, Alberto. Y César dice, si le ganamos a Surinam, ¿cuándo jugamos contra Irak? El 31 de marzo a las 10 de la noche, hora boliviana. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana No es tarde Nacional. ese partido, ¿no? Sí. Nuestra Bueno, Lipo mejor dice, como defensa todos espera es una una victoria, estamos frontera preparados controlada. para un Vamos resultado por el Mundial. adverso. Aduana Pregunta. Nacional. Sí, Nuestra a veces el mejor entusiasmo defensa es nos una saca de frontera contexto controlada. y Vamos nos por el olvidamos de la Mundial. realidad en la que Aduana vivimos. Nacional. Futbolísticamente no tenemos la Nuestra mejor liga y mejor esa es otra defensa cruda es una realidad, ¿no es frontera cierto? Pero se ha controlada. presentado esta Vamos situación por el que hay Mundial. que intentar Aduana aprovecharla, ¿no es Nacional. cierto? Ahora, de que nos alejemos Nuestra de la mejor realidad, yo defensa tengo es un una pensamiento, frontera hay que agarrar controlada. las estrellas Vamos por el Mundial. pisando tierra, Aduana y a veces Nacional. es lo que no hacemos. Y Nuestra buen mejor mensaje ese defensa porque es también una tenemos que frontera asumir controlada. una realidad Vamos que, por el en la Mundial. que
que hay que trabajar Aduana muchísimo, Nacional. ¿no es cierto?, para mejorar a todo nivel. Nuestra Bueno, mejor Will Farid defensa dice, es vamos una Bolivia, frontera amada, y se pone a controlada. llorar. Vamos por José el Frank Mundial. Hueso, que está en Aduana Estados Unidos, Nacional. dice, Nuestra no me puedo mejor concentrar en mi defensa trabajo, es estoy una ansioso. frontera Sí, controlada. como todo. Vamos por el Sí. Mundial. Y como debe Aduana estar sucediendo Nacional. en otros países, porque por ejemplo, Nuestra mejor Italia, que hace defensa rato es que no una puede llegar a una frontera Copa del Mundo, controlada. tiene que jugar el repechaje Vamos por hoy el Mundial. a las 15:45 Aduana debe Nacional. enfrentar a Irlanda del Norte. Nuestra mejor Y defensa Italia siempre es una un frontera atractivo, ¿no es cierto? controlada. Turquía Vamos juega por con el Rumanía Mundial. a las 13, Aduana Ucrania Nacional. juega con Suecia a las 15:45, Nuestra mejor defensa Dinamarca con es una Macedonia del frontera Norte controlada. a las 15:45. Vamos por el Son Mundial. partidos Aduana de Nacional. repesca. Donde por Nuestra ejemplo mejor República Checa debe defensa jugar contra es una Irlanda, frontera algunos de los controlada. encuentros que han Vamos sido por el también Mundial. programados para Aduana esta Nacional. jornada. ¿En qué canal se va a ver el partido, Alberto? Nuestra mejor defensa televisión abierta, es una no señal frontera abierta, Bolivia controlada. TV. Y Vamos también por el Entel ha Mundial. anunciado que a través Aduana de su Nacional. medio va a transmitir el partido. Quienes Nuestra están mejor con esa defensa vinculación es junto a una Entel también frontera van a poder ver controlada. el Vamos compromiso por y el no van a Mundial. tener que cambiar, Aduana digamos, de Nacional. antena ni mucho menos. Bueno, para la Nuestra gente que tiene mejor satélite, defensa Fox es una One también va a frontera poder transmitir, controlada. Alberto, el partido. Hay Vamos por por el diferentes Mundial. regiones. Muy bien, Aduana te veo con Nacional. una chalina. Sí. Y veo Nuestra algunos mejor resultados en defensa esa chalina. es Neto, una ¿me puedes dar un frontera poquito de la controlada. explicación? Vamos Claro, por el que tiene Mundial. esa chalina. Aduana tranquilo, Nacional. Will Farid, no es momento de que Nuestra comience a mejor llorar. Le voy a defensa explicar, es Tomás una Garrá, el frontera otro extremo, controlada. Alberto. Para la Vamos gente por que el está viendo en Mundial. Facebook, Aduana ahí lo va a Nacional. poder observar. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Esta chalina Aduana que Nacional. sacó hace algún tiempo la gente de Nuestra Marathon, mejor que es el defensa auspiciador de la es Federación una Boliviana de frontera Fútbol, controlada. están tres Vamos por el resultados. Mundial. Cuando Aduana Oscar Nacional. Villegas agarra a selección boliviana de Nuestra fútbol, mejor Alberto, la defensa verde ya está es una eliminada. frontera Sí, controlada. entre comillas, ¿no? Porque Vamos todavía por el tenía Mundial. chances, pero Aduana numéricamente Nacional. estábamos muy No, mal. ya estábamos mal. Nuestra Entonces, Oscar mejor Villegas defensa decide convocar es a una mucha gente frontera joven para que controlada. agarre el ritmo de Vamos competencia. por el Mundial. Rosa internacional, lo que Aduana no teníamos. Nacional. Y estos tres resultados que se nos Nuestra estamos mostrando a la mejor gente en el defensa Facebook es una 4-0 frontera frente a controlada. Venezuela. son los Vamos tres por el resultados Mundial. que nos devuelven Aduana precisamente Nacional. a nuestra realidad y Nuestra obviamente mejor por la defensa es una clasificación a la frontera Copa del controlada. Mundo. 2-1 frente a Vamos Chile. por el Mundial. Sí, y ahí está Aduana la Nacional. fecha. El 6 de septiembre Nuestra del mejor 2024 le damos defensa 4-0 a es una Venezuela. frontera El 10 controlada. de septiembre Vamos por le el ganamos Mundial. como Aduana visitante Nacional. 2-1 a la selección de Chile. Nuestra Y el 10 de mejor octubre defensa le ganamos es una 1-0 a la frontera selección controlada. de Colombia. Vamos por el Mundial. Estos tres Aduana resultados, Nacional. Alberto, Claves. Nuestra le mejor devuelven la defensa vida a la es selección una boliviana de frontera fútbol controlada. y le dan la chance Vamos de por tener el una Mundial. clasificación Aduana directa. Nacional. Después, obviamente, con una Nuestra cierta cantidad de mejor resultados, defensa es estamos una nosotros en el frontera repechaje. controlada. No está acá, por Vamos ejemplo, la por el victoria Mundial. contra la selección de Brasil, Aduana porque fue el último Nacional. partido. Claro. Y esta Nuestra edición mejor de Chalina defensa ya es una estaba a la venta. frontera Estos controlada. resultados fueron el Vamos por el 2024, Mundial. ¿no? Sí, mira, ahí Aduana están. Nacional. El 2024. Los tres Nuestra resultados mejor consecutivos defensa con los es cuales una hoy frontera Oscar Villegas controlada. puede decir estamos Vamos en por el el repechaje. Mundial. Bueno, y la victoria Aduana frente a Brasil Nacional. fue el 2025, hace Nuestra 6 meses mejor y 17 defensa días. es una frontera Ese resultado que controlada. nos metió Vamos precisamente por el Mundial. a este Aduana repechaje. Nacional. Esperemos que le vaya bien a la selección. Y si Nuestra no le fuera mejor bien, defensa igual es creo una que queda una frontera camada controlada. para pelear de Vamos manera por el mucho más Mundial. frontal Aduana en las próximas Nacional. clasificatorias. A no Nuestra ser mejor derrotistas, defensa tampoco vamos es a una caer en frontera el exitismo controlada. de decir somos Vamos los por el mejores y hay Mundial. que ganarle a Zulia Aduana y a Irak. No, Nacional. señores, tenemos que ser serios. Nuestra Hay mejor mucho por defensa cambiar en el es fútbol una frontera boliviano, pero a controlada. esta selección Vamos hay por que el Mundial. respaldarla. Por Aduana méritos Nacional. propios está jugando Nuestra este mejor repechaje y defensa así es una como Italia, frontera como controlada. Dinamarca, como Polonia, Vamos por el como Mundial. Irlanda. Aduana Nacional. Estamos a un paso de llegar Nuestra a la mejor Copa del Mundo. defensa En esa es fecha, una Alberto, frontera gracias a controlada. Miki, le agradezco. Vamos por el Mundial. Ninguna Aduana selección de hecho, Nacional. se habían jugado 4 partidos
puntos, ¿no? Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Y claro, estábamos ahí arriba. Y nos metimos en zona de clasificación, ¿no es cierto? Fue un lindo momento que esperemos se repita esta tarde-noche. Se nos acabó el tiempo neto, a las 12 nos reencontramos y a las 16 horas con la transmisión de fútbol. Un abrazo para Alberto Funes. Al mediodía estaremos con más noticias, con más información. Aduana Nacional. Nosotros desde el programa, desde los dueños de la pelota, nuestra mejor defensa. ¡Fuerza Bolivia! ¡Fuerza Bolivia! Hoy vamos a ganar. Nos reencontramos el mediodía. Gracias, buenos días. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional.
Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Bolivia entera Nuestra late al mejor mismo defensa ritmo. es una Llegó frontera el controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. El partido que puede cambiar nuestra historia. Es una frontera controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Nuestra mejor defensa es Este una jueves frontera 26 controlada. desde las 4 de la Vamos por el tarde Mundial. no es un partido Aduana más. Nacional. Es Bolivia versus Nuestra Surinam. mejor Desde defensa Monterrey, es una y lo frontera vivimos juntos. controlada. Vamos por el Mundial. Aduana Nacional. Por la Cruz del Sur Radio, con la previa, el relato y la emoción inigualable de los dueños de la pelota.